Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Escuela Nacional de Ciencias Forenses les da la más cordial bienvenida al quinto seminario sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz, cuyo eje temático este año es Pedagogías para la Compasión, Educar para la Paz. El seminario tiene como objetivo establecer un espacio de reflexión para investigadores, docentes y estudiantes de diferente formación cuyos intereses convergen en temas relacionados con los contextos de violencia, los desafíos de la justicia transicional y los objetivos de la educación a partir de la cultura de paz a nivel nacional e internacional. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, directora de la ENACIF, por convocar a este espacio, así como a la maestra Carla Vázquez Barrera y al equipo del ingeniero Luis Flores por su apoyo en la logística. Como ya saben, la dinámica del seminario será que la ponente tendrá 40 minutos para realizar su exposición, seguido de una ronda de preguntas y respuestas. Les pido a las y los participantes de la sesión que mantengamos el micrófono silenciado a fin de evitar interferencias durante la ponencia y el ruido externo. La ronda de preguntas se realizará al final de la intervención de la experta, por lo que les invitamos a hacernos llegar sus inquietudes a través del chat del Zoom y sus comentarios en nuestra página de Facebook en donde se está transmitiendo esta sesión. El día de hoy nos acompaña la maestra Carla Mozorrutia Nava con el tema Justicias transformativas en el retejido social. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Es madre de Jade y Aitana, feminista, activista y docente, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, egresada de la maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas también de nuestra casa de estudios. Ha cursado diversos talleres, seminarios y diplomados sobre el tema de género. El último fue el diplomado en género, violencia, interculturalidad y políticas públicas, impartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el CEICH UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha impartido la materia de expresiones y registro de la diversidad cultural en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 10 años. Fue integrante del comité académico de dicha licenciatura y fungió como responsable del programa de equidad de género en la misma facultad, que formó parte de las primeras unidades de género de la UNAM. Se desempeñó como secretaria técnica en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM desde su creación y actualmente es directora del área de gestión comunitaria y erradicación de las violencias de dicha coordinación. Entre sus tareas se encuentra ser responsable del programa de personas orientadoras comunitarias en la UNAM, así como el trabajo de mediación de conflictos universitarios con perspectiva de género. Sus líneas de investigación son la sociolingüística, el género, la violencia de género, la diversidad lingüística, la igualdad de género, las políticas lingüísticas, el lenguaje incluyente y no sexista, feminismo y lenguaje. Sin más, le cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Anaí, muchas gracias. Por supuesto, agradecerle a la doctora Zoraida por la invitación también a este seminario. Por supuesto, a mi tocaya Carla, gracias por esta invitación y por la creación de estos espacios, sobre todo para poder reflexionar en colectivo. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy y que también nos están escuchando en la lejanía a través de las redes sociales. Pues yo estoy muy contenta porque el tema del que vamos a platicar a mí personalmente me apasiona. Es un tema que de manera personal he ido trabajando de manera pragmática en la universidad. Y pues bueno, tengo preparado para ustedes una presentación que en este momento me dispongo a compartirles para poder iniciar la exposición. Qué bueno que me recordaron que tengo 40 minutos para poder exponer. Ahí porfa, Nay, ayúdame cuando me falten unos 10 minutitos como para apurarme si me falta. Claro que sí. Efectivamente, como decía Anaí, gracias Anaí, vamos a hablar de justicia transformativa en el retejido comunitario como una de de los tipos de justicia que se abordan
desde la perspectiva sociológica y ahorita vamos a platicar sobre ellas, pero a mí me gustaría empezar hablando de lo que es el tejido comunitario. Me parece que primero para poder entender los tipos de justicia e incluso las metodologías, es importante que abordemos de manera epistémica lo que es el tejido comunitario desde varias dimensiones y cómo está, digamos, ligado a lo que llamamos desde la antropología, desde la sociología, incluso desde la filosofía, el sujeto social. El sujeto como esta configuración simbólica, representativa, que forma parte de este tejido social en donde se inserta el tejido comunitario. Es un poco, pues, ¿qué es el sujeto social? Este va a estar configurado por la objetividad de sus acciones, pero también por las subjetividades de su representación. Es decir, esa persona, ese ente, tiene acciones, tiene prácticas que son fehacientes, que son observables, que son concretas, pero también se conjugan con las subjetividades representativas de lo que creemos, de lo que pensamos, de la cosmovisión, la representación de la realidad. Y eso es muy interesante porque desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, se ha hablado sobre estas subjetividades que son específicas, pero que se desarrollan en los diferentes ámbitos de la vida y sobre todo de la vida, del ámbito social, pero dentro del ámbito social podemos entender esos ámbitos familiares, el ámbito laboral, el ámbito educativo. Entonces, estas subjetividades que se reproducen en el ámbito social son a lo que podemos llamar comunidad, ¿no? Desde esta perspectiva de la psicología social comunitaria. Pero la verdad es que el término, el concepto de comunidad, tiene un montón de dimensiones, un montón de discusiones teóricas y epistémicas que no podríamos decir con exactitud qué es comunidad, pero sí vale la pena decir cómo, desde qué dimensiones podemos hablar e incluso tratar de conceptualizarla. Si hablamos de comunidades de la elaboración teórica, hay que decir que este concepto ha ayudado sobre todo a desarrollar un montón de conceptos en el área de la teoría sociológica, ¿no? Del siglo XX. Es a partir de sociólogos y sociólogas que han podido conceptualizar desde esta elaboración teórica lo que es comunidad. Entonces está esa dimensión, la elaboración teórica que se utiliza para conceptualizar otras definiciones, otras formas epistémicas de hablar del individue, como personas que luego pueden conjuntarse para crear algún entramado social, ¿no? El tejido social. Entonces está la dimensión de la elaboración teórica. Funciona para poder también explicar otros fenómenos sociales incluso, ¿no? El enfoque comunitario, la perspectiva comunitaria, la resolución comunitaria de conflictos, pero también está la dimensión que considera toda la parte metodológica de intervención comunitaria. O sea, cuando hablamos de intervención comunitaria, hablamos de incidir en el tejido, de incidir en la resolución de problemáticas, de incidir en las necesidades, de incidir incluso en los deseos de las personas que conforman este tejido social. Entonces, también se habla desde esa dimensión cuando hablamos de comunidad. Cuando hablamos de comunidad universitaria, pues básicamente nos estamos situando también en la aproximación desde aquí, desde la consideración metodológica de intervención, pero también la vemos como una dimensión que nos gusta construir de manera interdisciplinaria. Y aquí es donde me encanta poder abordar desde diferentes disciplinas este concepto, porque miren, estamos en ciencias forenses, entonces hablar de comunidad en esta disciplina es fundamental, pero no solamente está, digamos, la parte física, fisiológica, social, sino también hay otras perspectivas que vale la pena asomarse. O sea, hay una perspectiva histórica de cómo se han constituido las comunidades en la historia, cómo los grupos sociales, los grupos de individuos han conformado comunidades en el tejido social.
cómo desde la perspectiva sociológica, sobre todo empirista, con Durkheim, con Parsons, con Luhmann, se ha hablado de la comunidad desde diferentes lados, por ejemplo, la comunidad como un antecedente histórico, desde la perspectiva histórica, pero la comunidad también como un ideal, ¿no? Y también podemos pensar, cuando hablamos de comunidad, pensamos en un ideal de transformación empírica del presente, y también podemos hablar de la comunidad como un escenario utópico del futuro. ¿No? ¿Cómo queremos ser como comunidad? Buscamos ser comunidad. Ese es nuestro objetivo en la vida, ser comunidad. Y pues también podemos hablar de la comunidad como un instrumento práctico para reconstruir relaciones sociales, ¿no? El tejido social, el llamado tejido social, o como un sustrato de esa vida que nos da en común a las personas, ¿no? Entonces, por eso comunidad se abre en este abanico de posibilidades para poder entenderla, y por eso es tan rico poder conocer todas estas dimensiones, desde la antropología, esta visión psicosocial, la cosmovisión. No es lo mismo también cómo lo ven ciertos grupos de personas desde otras perspectivas socioculturales. Pensemos en los pueblos originarios, cómo es que se construye también el concepto de comunidades de ahí, versus los grupos sociales occidentales. Entonces, hay todo un componente muy interesante sobre lo que es comunidad, y desde las perspectivas culturales, que es a mí la que más me gusta, me interesa, muy ligada a la antropología y a la sociología, pues la comunidad son esos grupos de seres, ¿no? De personas, de seres humanos y humanas que tienen ciertos elementos en común, es una puesta en común. Y esos elementos en común pues son variados, ¿no? Pasan por la lengua, pasa por las costumbres, pasa por valores, pero también pasa por la visión del mundo, por la construcción del mundo, por la ubicación geográfica, incluso por estatus social y económico. Entonces, la comunidad se convierte en un grupo de personas que tienen comunes, ¿no? Es el concepto de los comunes, que incluso pues también pueden ser ideologías, ¿no? Entonces, esta perspectiva psicosocial de la que estamos también abordando, eh, vale la pena hablar, pues justo que las comunidades se establecen en un lugar, en un espacio, en una ecología compartida, y que la interacción social referida a esa estructura sistémica nos da la posibilidad de entender a la comunidad, ¿no? Es un sistema. La comunidad es un sistema. Y ese componente sociopsicológico y sociorelacional nos da la posibilidad de hablar de tejido. Porque si solamente habláramos de grupos, ¿no? De personas unidas y que se establecen en un espacio geográfico, no nos da la posibilidad compleja de entender por qué es un tejido y por qué cuando se rompe un tejido en esta dimensión, se rompen muchas cosas socioculturalmente, pero sobre todo psicoemocionalmente en los individuos. Es decir, este sistema del que habla esta perspectiva psicosocial, lo que nos dice es, esa persona, ese individuo que participa del grupo social, participa no solo desde la individualidad y su subjetividad, sino participa de la colectividad. Y cuando la colectividad eh, incide o también puede intervenir en lo individual, entonces pues se mueve, se empieza a entender esta idea del tejido, cómo nos vamos relacionando, cómo nos vamos sociorrelacionando y cómo esas relaciones tienen un componente psicosocial. Entonces, esas son como las dimensiones de la comunidad. Por eso, cuando hablamos de comunidad universitaria, en realidad no solo estamos hablando de grupos de personas, estamos hablando de varios comunes. Hablamos de comunes en términos geográficos, de espacios, pero también comunes en términos de ideologías, de principios, de valores, incluso de conceptos éticos, morales.
que han sido parte de la convención de una comunidad universitaria, ¿no? Y no universitaria de cualquier universidad, sino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, cuando hablamos de comunidad, hay que entender cuál es el sentido psicosocial que tienen cada una de las personas que participan en los grupos sociales y cómo se relacionan con las otras personas de manera colectiva. Si entonces entendemos que es un sistema, esta relación, este tejido social, podemos hablar del sentido comunitario. La comunidad se inserta en ese tejido social. El tejido social es una macroestructura que bien lo señalaban, sobre todo pues por Durkheim, ¿no? O sea, es una macroestructura en donde devienen comunidades que van participando de sus comunes en colectivo y luego van influyendo en esa colectividad para generar redes comunitarias, ¿no? Entonces, este sistema comunitario, estos vínculos económicos, políticos, sociales y geográficos, siempre van a estar, pues, condicionadas por la existencia interna de estas comunidades. Piensen en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana está formada de varias comunidades, tan diversas como lo que hemos platicado de la multidimensionalidad de lo que significa ser comunidad. Y todas esas comunidades no necesariamente están tejidas unas con otras, unas sí, y esas se convierten en el tejido comunitario que puede colectivizarse, que puede potencializarse, que puede romperse y fracturarse. Y si se rompe este sistema comunitario, ¿qué causa? Que empieza a fracturarse el tejido social. Por eso es tan importante hablar de comunidad y el sentido de lo común, para que ese tejido social tenga un sentido en términos de acción política, social, económica. Es decir, hay que ejercer la comunidad como una práctica social. Eso a mí me parece que es fundamental en términos de lo que queremos hacer cuando construimos políticas, cuando desarrollamos intervenciones, ¿no? Hacer sentido, hacer comunidad. Entonces, la comunidad consiste en eso, en una serie de sistemas interrelacionales, donde se intersectan las personas, pero aquí ya vamos a meterle también la complejidad social, roles, estereotipos, organizaciones, eventos en términos también sociológicos, ¿no? Grandes eventos. Por ejemplo, las votaciones son grandes eventos que constituyen, que reflejan la realidad social del tejido comunitario. Entonces, una complejidad, pero en lo interno, ¿no? O sea, la comunidad tiene también esa microsesferas. Si lo vemos como un sistema, es eso, una macroestructura, ese tejido social, y las microestructuras son las comunidades que entre ellas, en ellas, también hay un sentido de complejidad. A mí me gusta desde la perspectiva sociológica marxista hablar sobre la comunidad porque pues es la perspectiva que nos ha dado también la posibilidad de entender que las estructuras sociales son dinámicas y que pueden incluso también en esa dinamicidad eh, tener, em, tener independencia, ¿sí? Construir independencia comunitaria, incluso puede haber cierta autonomía en esas estructuras comunitarias, pero que son formaciones complejas. Es decir, gracias a esta perspectiva, no se minimiza a las comunidades como una microestructura que no tiene potencia social. Muchas veces se hablaba en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pues que las comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas entonces pues son pequeñas cositas que están ahí y pues no son suficientes, no se habla del tejido social, no tienen la relevancia social, como que se minimiza la complejidad de su estructura comunitaria. Y conforme hemos avanzado en estos estudios culturales desde la perspectiva antropológica, entendemos que la comunidad es
aún más compleja en sus propias normativas, en sus propias estructuras sociorrelacionales, en sus propias intersubjetividades psicosociales, que puede ser complicadísimo poder intervenir en las comunidades, porque sin ellas, o sea, sin entender esa complejidad, no hay forma también de entender las problemáticas, ni de buscar soluciones a las necesidades. Ese ha sido un problema muy fuerte en términos del Estado, porque el Estado identifica a las sociedades como su microestructura. Y el tejido social está conformado del tejido comunitario. Si no hablamos de esas comunidades, si no las vemos, si no las analizamos, si no las desmenuzamos para entender sus relaciones, entonces estamos sesgando la posibilidad de construir políticas públicas incluyentes. Y eso es lo que ha pasado eternamente con los pueblos y las comunidades originarias, con las sociedades, incluso a las que deberíamos de llamar también sociedades originarias, indígenas, civilizaciones incluso, ¿no? Jasna ya lo mencionaba así, porque son unas estructuras tan complejas, incluso más que cuando hablamos de sociedades. Entonces, esta unidad social conformada por un grupo estable de personas, las cuales desarrollan y tienen una práctica social concreta en torno a sus determinadas esferas de su vida cotidiana, ámbito material y relacional, es como este sentido comunitario suma, ¿no? Estos vínculos, suma estas prácticas comunitarias concretas. Si yo les pregunto qué prácticas concretas tiene la comunidad universitaria, a lo mejor nos quedamos pensando y reflexionando si tenemos alguna práctica social concreta que nos haga comunidad. Tal vez sí, y habrá que pues platicarla y ver qué prácticas sociales en el sentido comunitario tenemos para podernos llamar comunidad universitaria. Esas son las prácticas que justo tenemos que identificar si queremos entrar en un proceso de transformación cultural que pasa hoy en día con el tema de la igualdad. El tema de la igualdad y la erradicación de las violencias tiene que primero trabajarse desde un sentido comunitario para que luego pueda impactar a nivel de tejido social. Pero si lo hacemos al revés, a nivel de prácticas públicas para la sociedad, probablemente dejaremos afuera muchas prácticas comunitarias que no se observen en el amplio sentido. Y estas prácticas sociales, bueno, una práctica social es el machismo, ¿eh? Esa es una práctica social. Esa práctica social en común eh, podría haber formado parte de las comunidades que luego se extendieron y fueron parte, es una práctica social del tejido social. Entonces, por eso es importante ir desmenuzándolas para poder erradicarlas desde el sentido comunitario. Entonces, bueno, pues esto que hablábamos del tejido social, sí es interesante ver todos los entrecruzamientos de relaciones que podemos tener eh, en estos flujos, ¿no? El tejido son flujos, donde son flujos, son acuerdos, son concertaciones, son convenios, ¿sí? El tejido es un convenio que se hace a partir, pues eso, de acuerdos, desacuerdos, ideologías, que se pueden desintegrar y se pueden ir erosionando cuando se rompe el tejido social, incluso se empieza a fracturar el tejido comunitario, casi en consecuencia, el tejido social está en peligro. ¿Y qué es lo primero que puede hacer que se rompan los tejidos comunitarios o las redes comunitarias del sentido común? Una de las cosas que tenemos muy bien ubicadas es la violencia. Por ser un mecanismo de control y subordinación, rompe mucho más fácilmente ese sentido de lo comunitario, porque la violencia es un dispositivo que puede evitar que haya comunes, porque si es un dispositivo de subordinación, entonces no hay comunes, sino más bien hay jerarquías. Y ese abuso de poder puede
generar ese rompimiento del sentido comunitario y por lo tanto fracturar e incluso erosionar el tejido social. Y si no volteamos a ver lo que pasa en nuestra sociedad mexicana, con el tema de la violencia y la inseguridad, con el tema de las desapariciones, con el tema de las fosas, donde encontramos corporalidades, donde encontramos cuerpos, donde no sabemos dónde va, el tejido social se fracturó, incluso yo diría se erosionó. Entonces, cuando hablamos de erosión del tejido social, estamos ya hablando de un problema mayúsculo en la macroestructura. Y yo creo, mi posición personal en términos de identificar qué justicias necesitamos para poder retejer el sentido comunitario, el tejido comunitario que impacta en el tejido social, es sin duda trabajar con las personas desde lo comunitario, desde la microestructura, desde el entendimiento de cuáles son los comunes puestos en la mesa, en la convencionalidad, en la práctica social, para poder buscar soluciones a esta problemática. Em, y pues empezar a enriquecer otra vez el tejido social. Enriquecerlo quiere decir, pues apostar por él, apostar porque se puede retejer, apostar porque se puede reconstruir, apostar porque se pueden construir nuevos tejidos sociales con otras miradas. Este es donde se puntualizan las problemáticas, ¿no? O sea, en la parte, el tejido social, en el tejido social identificamos también estas, las condiciones de las personas, ¿no? Las condiciones humanas, donde se producen sujetos, sujetas y se transforman las relaciones sociales de forma vital. La vida como elemento de funcionamiento del tejido social. Cuando se amenaza la vida de las personas como individuos, pero también desde sus subjetividades colectivas, se amenaza y se pone en peligro el tejido social. Y por eso nos cuesta tanto identificar qué hacer, porque pues llegamos a un momento tal de desgarramiento, de erosión, donde la vida ha dejado de ser el común, que entonces por eso no podemos alcanzar a buscar políticas públicas que pongan en el centro la vida, ¿no? Y esta discusión que tenemos en el tejido social sobre la violencia y la inseguridad, que otra vez las políticas públicas no van a resolver de manera individual, de manera soslayada, aislada, ¿no? Se necesitan también otro tipo de mecanismos, estrategias desde lo comunitario para que esas políticas logren tener un cometido, logren llegar a su objetivo. Y en ese sentido, también hay otro concepto importante cuando hablamos de sentido comunitario, de tejido comunitario y tejido social o red social, que es el territorio. El territorio también es un concepto que se ve desde diferentes dimensiones disciplinares e interdisciplinares, pero si nos lo ponemos en la mesa, nos da también la posibilidad de entender dónde se sitúa el sentido común. O sea, el territorio no solamente como pedazo de tierra, sino como espacio de convivencia. O sea, el sentido comunitario siempre está arraigado en el sentido de la territorialidad. Y hablemos de territorialidad también como cuerpo, como cuerpos, como corporalidades. A través de esa territorialidad, de los espacios comunes que habitamos y que son parte de nosotras y de nosotres, podemos también identificar el entramado de vínculos. Las personas que conviven y se manifiestan públicamente por el territorio, o sea, el territorio también se convierte en un objeto de pugna, de lucha. También a través del territorio podemos identificar cómo se desarrollan capacidades y habilidades en las personas, a través de también sus espacios geográficos. Pensemos en cómo estas comunidades y pueblos originarios defienden el territorio. No defienden el pedazo de tierra solamente, defienden todo un proceso que han tenido de aprendizaje común con
el territorio. Entonces, están defendiendo sus capacidades y sus habilidades de trabajo e interacción con el territorio. A través del territorio también se construyen proyectos de vida individuales y colectivos. Nosotros defendemos la Universidad Nacional Autónoma de México porque es nuestro territorio. Es lo que nos da sentido común. Una de esas prácticas sociales seguramente será que defendemos el espacio y lo que significa, hablando desde la significación, como lo decía Saussure, de lo que significa la Universidad Nacional. Se construyen alternativas a problemas y necesidades in situ con las personas que habitan ese espacio que construimos desde nuestras corporalidades. Y también a partir del territorio podemos hablar de la confluencia de los deseos, de las necesidades, de los intereses, de las solidaridades y desarrollos humanos. No por nada las redes comunitarias son las redes comunitarias que defienden la vida y la tierra. Y aquí es que es imposible que no pueda pensar pues en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, una de sus lemas era justicia, libertad y verdad y en defensa del territorio, en defensa de la soberanía. Entonces, al final se vuelve un lugar en donde las solidaridades, las redes comunitarias van a defender esa territorialidad y como parte de su tejido social. No podemos dejarlo fuera, ¿sí? Hay que incorporarlo en el análisis también de la reconstrucción o el retejido comunitario y social desde la perspectiva de justicia, de verdad, de cultura de paz, de no violencia. La territorialidad es fundamental. Entonces, bueno, la construcción del tejido social no puede pensarse si no está situada en el territorio. Otra vez, pensado no solamente el espacio de tierra, sino la ubicación social, ¿no? Lo que representa para nosotras, nosotres y nosotros ese referente de organización político, administrativo, que incluso de él deriva el Estado-Nación, ¿eh? O sea, de esa representación político-administrativa, lo que significa para nosotras está ubicarnos, apropiarnos, habitar el espacio de ese Estado-Nación, es parte también de nuestro tejido social. Y la ubicación temporal, que es el espacio de la Tierra donde se desenvuelve la vida humana. Entonces, si metemos el tema de la territorialidad fundamental para poder entender cómo cuando se fractura el tejido social, se rompe también el sentido del arraigo al espacio, a la pertenencia, a la identidad. La identidad va de la mano con la territorialidad. Si podemos hacer ese análisis también desde esa perspectiva, entonces podemos decir que la convivencia que tenemos entre las personas involucra el manejo y la apropiación de los espacios físicos y simbólicos para exponer la pluralidad de las ideas y las experiencias de las vidas de manera subjetiva. Defender el espacio, habitar el espacio, apropiarnos del espacio es fundamental en la construcción del sentido comunitario. Y aquí les cuento un poco lo que nosotras hemos visto desde la coordinación en la dirección que me toca estar de gestión comunitaria. Cuando vamos a los conflictos en materia de género en las escuelas y facultades, en el bachillerato, y la importancia que le dan las colectivas o les colectives a la apropiación de sus muros, de los muros de sus espacios donde habitan, de la necesidad de habitar el espacio y que el espacio sea un espacio libre de violencia. Es que toma sentido hablar de espacios libres de violencia. Y los espacios no solo son ubicaciones espaciales, sino la ubicación social. Yo, ¿dónde? O sea, mi sentido, mi referente de organización es la universidad. Este es mi espacio en común. Entonces necesito que este espacio sea un espacio seguro. Si hacemos ese análisis, la convivencia en los espacios son muy importantes. Por eso cuando pasó lo de la pandemia, a todos nos movió el sentido de la territorialidad.
como que sentíamos que no habitábamos un espacio virtual como el que estamos habitando ahorita. Y tuvimos que apropiarnos de un espacio virtual y identificarnos como personas tejiendo comunidad a través de una plataforma virtual que paulatinamente se convirtió en parte de nuestro sentido común y por lo tanto las problemáticas sociales aparecieron en los espacios digitales, como la violencia. Entonces toma todo el sentido del por qué es importante ubicar la territorialidad en la configuración de la reconstrucción, del retejido o de una nueva construcción de tejido comunitario para aportar al tejido social. Entonces, un poco, ir resumiendo en términos conceptuales lo que les he estado platicando, es así entiendo el tejido comunitario, ¿sí? El tejido social, que es una macroestructura formada de microestructuras que participan de ella. El territorio como base fundamental, el tejido social, que son los vínculos, la comunidad, que puede ser, pues, efectivamente ya un grupo, un espacio, y la sociedad, ¿no? La sociedad como sentido ya básicamente de una perspectiva completa, ¿no? Una sociedad con vínculos políticos, económicos, culturales, y así funciona. Entonces, dentro de la comunidad, el tejido que se haga, el tejido que se construye a través de las personas, va a estar sumamente ligado a esta posibilidad de crear vínculos comunes que luego se van a reproducir en un sistema social, el sistema social del que formamos parte, ¿sí? Con normativas, con leyes, con convenciones. Esas ya son, digamos, el Estado de Derecho es una convencionalidad de la sociedad, pero que surgió de la necesidad del tejido social en las comunidades. Y aún así, hay comunidades que tienen su propio sistema también de organización y de justicia. Porque, como les decía al principio, las comunidades pueden estar interactuando con otras o pueden ser independientes y pueden tener cierta autonomía, como lo postula en la perspectiva marxista, ¿no? Eh, Y bueno, pues entonces aquí vamos ya acercándonos a la parte de la, mm, de la justicia. Si la convivencia comunitaria, esa convivencia de la que hablamos, es problemática, o sea, es problemática esa convivencia comunitaria, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que vemos? Yo creo que al final la posibilidad de trabajar con la convivencia en el sentido comunitario nos da posibilidades también pues de entender por qué buscamos pertenecer a una comunidad. Y cuando estamos buscando pertenecer a una comunidad, tenemos que incluso tal vez adoptar principios y valores que no necesariamente pasan por nuestra subjetividad, sino que las adoptamos para pertenecer a esa comunidad. Pero si lo hacemos, o sea, si identificamos que estas prácticas en las que tenemos que adaptar a nuestro sistema de valores, a nuestra intersubjetividad para pertenecer a una comunidad, las podemos cambiar, o sea, podemos adoptar, quiere decir que sí podemos cambiar. Entonces, el sentido comunitario, los principios, los valores, el sentido de lo común. Y si los paradigmas sociales hasta este momento habían sido paradigmas que buscaban la subordinación de una persona frente a otra, podemos entonces sí cambiarlos porque los vamos adaptando para poder pertenecer a las comunidades. Y ese sentido de pertenencia es muy importante porque también es la que busca atender el tema de los derechos. Cuando ya constituimos un sentido común, un tejido social, ahí sí ya hacemos todo un proceso de búsqueda de derechos no solo individuales, sino sociales.
O sea, por eso es tan importante que la convivencia comunitaria esté aceitada, la interacción comunitaria sea constante, que la colectividad siga siendo colectividad y buscar desde las individualidades esa interacción y aceitar esa interacción desde una perspectiva pues también distinta, porque la pertenencia o la identidad y los derechos son temas que surgen de las experiencias vividas, de las historias de los territorios. O sea, los derechos que hoy tenemos han surgido de las necesidades, de las subjetividades de las personas en común, es decir, de las comunidades. Son necesidades, son urgencias, son deseos que participan de este sentido de lo común. Y por eso hablamos de los derechos humanos, que también podríamos discutir, porque este sentido universal tal vez también está dejando de lado este sentido comunitario de estas comunidades que no necesariamente están interactuando con otras, y hay una crítica importante también a esos derechos universales que a lo mejor no empatan con los sentidos comunes, ¿no? Y aquí les puse eh, una cita de Lorena Capnal, que es una feminista comunitaria, que justo es muy crítica. Bueno, el feminismo comunitario es una de las ramas de los feminismos que sobre todo em, son visibilizados de mujeres indígenas, sobre todo en Guatemala, después de todo el proceso violento que tuvieron en la dictadura y la violencia sexual que vivieron las mujeres guatemaltecas. Y entonces el feminismo comunitario es una respuesta a la necesidad de construir comunidad, una comunidad distinta, pero sin que sea vista como parte de una universalidad. Es decir, hay diferencias, estas intersubjetividades de las que hablábamos, estas acciones objetivas de cada individuo participan de lo comunitario, y esa comunidad tiene sus propias formas de autogestión. Y desde esas formas de autogestión, a lo mejor el tejido social, los derechos, las normas, todo lo que los vínculos de un sistema político-cultural no empatan con las comunidades, con el sentido común de sus comunidades desde su perspectiva etnográfica. Y pues bueno, este tipo de feminismo, esta rama del feminismo, lo que le apuesta es al sentido comunitario. O sea, están convencidas que si no se trabaja con el sentido comunitario, la igualdad, que para ellas también es, digamos, problemática, porque no entienden la igualdad desde una postura occidental. O sea, para ellas la igualdad tiene que ver con la participación en el territorio de manera, pues, equitativa. O sea, como que participa de manera distinta el sentido de la igualdad. Ellas dicen, o sea, Lorena Cabnal habla de que es importante entender la categoría de la cosmovisión ancestral que se tiene de las raíces de los pueblos. Es decir, la cosmogonía, la cosmovisión es fundamental en el sentido de comunitario. Y por eso es importante que haya un equilibrio entre lo espiritual y lo material. O sea, para ellas, el sentido comunitario tiene un sentido fenomenológico, ¿sí? Es decir, no está plasmado solo en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en lo que sentimos, en lo que, en lo espiritual, en lo que vamos construyendo desde nuestras subjetividades. Y que solo desde ahí se pueden transformar las personas, desde este equilibrio de lo espiritual y lo material. Y que cuando se logra llegar a un sentido comunitario es porque se ha llegado a encontrar la armonía entre esas dos dimensiones, entre lo espiritual y lo material, eh, este equilibrio fenomenológico que tiene que ver con la cosmovisión, con la cosmogonía. Muy, muy parecido a lo que pues, vemos también en muchas comunidades indígenas,
donde la naturaleza, donde el enfoque espiritual atraviesa los cuerpos, atraviesa el alma, lo espiritual, y eso es lo que converge en una comunidad. Por eso, cuando hay una problemática de violencia, las comunidades indígenas entienden la justicia como un trabajo con la persona que impacte en lo comunitario. O sea, no tienen tanto un sentido punitivo, porque el sentido punitivo para ellas es romper el equilibrio y lo que quieren buscar es un equilibrio. Eh, y, y le llama Lorena Capnal a este sentido comunitario el sumac causal, ¿no? Desde sus lenguas. Entonces, por eso, para hablar de otro tipo de justicias, tenemos que entender también otros tipos de sentidos comunitarios, para también explorar cómo se hace justicia, qué tipo de justicia se identifica desde ahí. Y, eh, y bueno, un poco por eso me gusta hablar de los feminismos comunitarios, porque valga también la pena decir que no todas las mujeres que ejercen e implementan y reivindican el feminismo comunitario se llaman feministas. O sea, para ellas el feminismo comunitario no pasa por llamarse feministas, sino pasa por ser mujeres que están defendiendo el territorio y el sentido de lo común. Y eso tendrían que ser todas las mujeres y todos los hombres para defender, digamos, su sentido comunitario. Eso es muy bonito porque ese es el tejido comunitario que se protege, que se cuida, que se reteje. Cuando nosotras y nosotros nos vemos en una macroestructura del tejido social, se vuelve muy frío la posibilidad de trabajar con otras personas, porque no tenemos un sentido comunitario más chiquito, más pequeño, donde sea el común. O sea, Anaí, tú y yo tenemos un sentido común porque nos gusta el helado de chocolate, eso nos une, ¿sí? O sea, defendamos eso. Ese sentido común es el que tiene que converger en las comunidades, en este sentido, la comunidad universitaria. ¿Cómo? ¿Qué nos hace ser comunidad universitaria? ¿Cómo participamos de esa comunidad? ¿Cómo construimos comunidad? Eh, entonces, el sentido del tejido comunitario está en estas tres cosas que me parece también que es importante abordar, el tema de cuidar la convivencia para mantener la confianza y la calidez. Parte de lo interesante que yo he visto en las comunidades indígenas y que también veo en las comunidades universitarias diferenciadas, ¿no? Lo veo mucho en el bachillerato, por ejemplo, es que cuidan mucho sus espacios, cuidan mucho el sentido de comunidad. Cuando, cuando observas a los grupos, a las comunidades pequeñas de estudiantes de 15 años, o sea, de adolescentes, te das cuenta su vestimenta, su forma de hablar, su sentido de cuidado comunitario. O sea, eso es los primeros pininos de un tejido comunitario que se tiene que potencializar y que se tiene que cuidar. Mantener esa confianza entre las personas es sustantivo, porque la confianza nos da la posibilidad de buscar solidaridades, de buscar complicidades. Yo estoy convencida que si la confianza se pierde, el sentido comunitario tiene ya básicamente un punto menos. O sea, no hay posibilidad de construir sentido comunitario. Y la calidez en términos, pues, de abrazo, de contacto, no solo físico, sino también verbal, de comunicación asertiva. La empatía es un elemento sustantivo en el cuidado. Y este cuidado, por eso hablamos hoy del sistema de cuidados, hablamos de la corresponsabilidad de los cuidados, porque los cuidados son la posibilidad de construir empatía con la otredad. Cuando construimos empatía con la otredad, entonces vamos a cuidar el sentido común de la vida de las personas y de la vida de la comunidad, donde el territorio es fundamental, la vida de la tierra es fundamental, la vida del espacio común es fundamental.
¿no? Ese equilibrio que debiéramos tener con nuestro hábitat. Entonces, es importante el cuidado para poder disponerse a escuchar activamente las necesidades e intereses de la otredad y de ponerse en el lugar de la otredad, ¿sí? De enriquecerse, de ver con ojos distintos la capacidad de reconocer lo distinto y lo plural. Es que eso a mí me parece que es sustantivo. Por eso de repente cojeamos con el tema del tejido comunitario y se rompe, porque em, el individualismo de un sistema capitalista nos ha dicho que no es necesario el sentido común, que es importante el sentido individual, que busques por tu bienestar, porque es lo único que importa. Y entonces nos quita estas tres cosas importantes: escucharnos, identificar los intereses de la otra persona y verlos como algo que puede impactarme a mí, ponerme en el lugar de la otra persona y enriquecer mi visión a costa de lo distinto. Eso nos ha quitado este sistema capitalista y colonial. Entonces, una de las cosas que necesitamos tener en cuenta para retejer, reconstruir o tejer de nuevo el tejido comunitario es cuidar la convivencia. Pero también hay que aprender a convivir en comunidad para fortalecer el tejido. ¿Cómo aprendemos a convivir en comunidad? Porque eso implica construir una red de acompañamiento, pero además una red de acompañamiento y de protección donde la persona pueda expresar solidaridad, pueda enriquecer su vida cotidiana con esa solidaridad, que incluso lo hacemos ya de facto. Tenemos redes de complicidades, de amistades, familiares. Es la forma en cómo construimos tejido social, tejido comunitario. Pero la idea de esos tejidos, de ese tejido comunitario desde esos ámbitos familiares, laboral, educativo, tiene que ayudar a construir una red de acompañamiento. Es decir, si a ti vecino, a ti te está afectando que la calle esté así, pues yo voy y ayudo para que eso deje no solo de afectarte a ti, porque me afecta a mí también. Y entonces buscamos una red de acompañamiento y buscamos entonces expresar solidaridad. Y cuando vemos la cantidad de expresiones de solidaridad por Palestina, por Ucrania, por lo que pasa en otros sentidos de red social, es justo a apostarle por el sentido comunitario, que no necesariamente siempre impacta, pero es un sentido comunitario. Expresar solidaridad, aprender a convivir en solidaridad también nos da la posibilidad de entender si me fracturan el tejido, nos están fracturando en la subjetividad individual. O sea, nos fractura individualmente. Y la otra cosa que invariablemente también debe pasar, y que creo que esta sí es clave, y aquí es donde vamos a hablar de la justicia transformativa, es aprender a resolver conflictos de manera adecuada. Este sentido individualista del sistema capitalista nos quitó las habilidades de poder construir capacidades de resolución de conflictos con la otredad. Y entonces, como no tenemos ese sentido comunitario de apropiación, de territorialidad, de convivencia común, básicamente hay un conflicto y la única manera que tenemos de resolverlo es utilizando mecanismos, incluso que no se resuelven, sino más bien se acrecentan, porque son mecanismos de defensa, son mecanismos de violencia, son mecanismos de opresión, de competencia, no de cuidado del tejido. El conflicto, y aquí esta perspectiva que también un poco tenemos desde la coordinación y que hemos impulsado y desde la mediación también en conflictos donde hemos participado, es que el conflicto es parte de la interacción humana, existe per se. Desde que hay vínculos sociales, vínculos entre las personas, la interacción social, el conflicto aparece. Y no solamente es en lo social, también está en lo individual, en lo existencial, en lo subjetivo.
y que es inseparable de la vida y que aparece para manifestar justo diferencias, también necesidades, problemáticas, pero le tememos mucho al conflicto porque sentimos que perdemos cosas, que arriesgamos relaciones, que podemos perder relaciones, cuando en realidad el conflicto es una posibilidad para entender cómo estamos viviendo en comunidad y lo que tenemos que modificar. Es una posibilidad de transformación para poder mejorar, aprender y crear nuevos encuentros interpersonales. Yo sostengo que haber tenido un conflicto importante, conflictos importantes en la universidad en el 2019 y 2020, e identificar la violencia de género que fue, digamos, expuesta por las estudiantes y que fueron tomadas las escuelas y facultades, 32 de ellas, que por supuesto que nos simbran como comunidad, fue lo que posibilitó que hoy estemos hablando de estos temas y que podamos avanzar en el sentido de la construcción de justicia desde el sentido comunitario. O sea, a mí me parece que hablar de la violencia de género hoy en día se posibilitó gracias al conflicto. Y entender que el conflicto nos ayuda también a mostrarnos y a identificarnos quiénes somos, cómo participamos del tejido comunitario, nos ayuda también a empezar a comprendernos y también nos ayuda a entender qué nos está pasando en esta interacción, porque hoy cada vez más hablamos de qué hacer con hombres, con las mujeres y cómo con las comunidades sexodiversas también trabajar en inclusión. O sea, nuestros encuentros interpersonales también se modifican y hay que aprender a superar el miedo que tenemos cuando nos aparece un conflicto. Si aprendemos, si tenemos habilidades para poder resolverlo de manera común, de manera adecuada, esos conflictos se convierten en potencialidades importantísimas de transformación profunda y el paradigma puede cambiar. Entonces, estos son como estas tres esferas de la que yo pondría aquí para poder hablar del sentido de tejido comunitario como eso que queremos alcanzar como ideal, como esa perspectiva de utopía, de ideal, pero que no solamente es algo irrealizable, sino que realmente lo hacemos, solo que no somos reflexivas, ni reflexives, ni reflexivos sobre él, y que pudiéramos también atender a estos enfoques, ¿no? Como decía, estas prácticas sociales, ¿no? Desde el tejido comunitario. Y entonces, aquí es donde hablamos, pues, de que hay varias justicias desde una perspectiva de lo común que aparecen desde una perspectiva mucho más sociológica, más antropológica, más, pues sí, más interdisciplinaria de lo que es la justicia y los enfoques de otro tipo de justicia frente a la justicia punitiva, que es la justicia restaurativa y la justicia transicional. No son lo mismo, a veces se utilizan como sinónimos, pero en realidad tienen una diferencia importante. O sea, la justicia restaurativa y la transicional siempre son una respuesta frente a este sistema punitivo de delito que a veces no resuelve como quisiéramos el tema de las relaciones intersubjetivas en lo comunitario y que hacen mucho hincapié estas dos justicias en los valores comunes. O sea, se sitúan en la subjetividad de las personas en lo comunitario y promueven marcos que procuran esclarecer las responsabilidades de las personas. No tanto el castigar la conducta o el acto, sino entender y comprender mi responsabilidad
como persona que participa de un tejido comunitario. Eso es otra manera de ver la justicia, otra manera de resolver también el conflicto y otra manera también de ejercer justicia que impacte de manera positiva en el sentido comunitario y que no solo rompa este tejido extrayendo a los individuos del sentido común y poniéndolos en otro espacio como es el carcelario, por ejemplo. Y por supuesto, las dos, pues abordan las limitaciones, ¿no? Que hoy en día, pues podemos observar en las instituciones de procuración de justicia. Por eso son otros enfoques que pueden utilizarse, o por lo menos quienes hemos trabajado estos temas in situ, o sea, que lo hemos implementado, le vemos mucha potencialidad en materia de prevención, en materia de construcción del sentido comunitario eh, e incluso también de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, la justicia restaurativa es un enfoque que justo lo que aborda pues, son esas limitaciones que afrontan los sistemas retributivos. Los retributivos que tienen que ver con lo que yo te puedo dar para resolver un delito. La justicia restaurativa habla de la reparación del daño. Cómo es importante repararle el daño desde la responsabilidad individual en el impacto comunitario, en el impacto de la otra persona y lo que impactó mi hecho, mi conducta, mi práctica, mi actitud en lo común. Por lo tanto, la reparación del daño no se vuelve solo un dinero que yo le doy a la persona, sino desde el sentido de responsabilidad de que yo lo hice, necesito reparar el daño que te causé. ¿Sí? Y no solamente reparación del daño desde lo retributivo, o sea, no es lo que pasa hoy en día cuando se utiliza la justicia restaurativa, es cuánto dinero se necesita para reparar el daño. Y eso es como se ve desde el sentido penal también la parte retributiva. O sea, la reparación del daño siempre es monetario, pero no hay otras formas de reparar el daño. Hay medidas restitutivas, ¿no? Restitución de los derechos antes, a lo mejor, o del momento en el que estaba antes de que se ejerciera la violencia contra mí o del delito que se ejerció contra mí. Entonces, el enfoque de la justicia restaurativa pone en el centro a la persona y a la reparación del daño de manera individual y también comunitaria. Y la justicia transicional habla de estas limitaciones que afrontan también las instituciones relacionadas con el Estado de Derecho y las que afrontan una situación comprometida para ocuparse de delitos graves en el ámbito internacional y masivos. O sea, la justicia transicional habla de cómo estos grandes eventos del tejido social impactan fuertemente en la sociedad, en el tejido social, y rompen abruptamente este tejido. Háblese de las guerras, háblese de conflictos armados, háblese de genocidios. O sea, la justicia transicional tiene la perspectiva de identificar que el tejido social se rompe profundamente cuando la violencia y la inseguridad eh, rompen, o sea, fracturan, laceran, queman el tejido y se requiere una operación sumamente delicada para poder restablecer la confianza en lo común, restablecer la confianza en las personas, porque fueron las mismas personas de esta comunidad las que rompieron lo comunitario e impactan fuertemente. Colombia es un ejemplo muy importante de la aplicación de la justicia transicional porque después de la dictadura, después de este conflicto armado tan fuerte que tuvieron con las FARC, el tejido social estaba fracturado. Ya no hablemos del tejido comunitario, el tejido social. Todo el mundo se señalaba con todo el mundo. Todo el mundo quería que mataran al vecino. Todo el mundo quería que le hicieran algo a aquel que acusó a su hijo y entonces el tejido estaba completamente desarmado. ¿Cómo poder trabajar con un sentido social fracturado?
el Estado de Derecho no funciona. El sistema político, con sus normativas y legislaciones, no funciona. No funcionan las herramientas del Estado-Nación. Entonces, hay ejemplos en Latinoamérica de la justicia transicional que a mí me parece muy interesante cuando hablamos de violencia, porque la violencia de género, específicamente en contra de las mujeres, nos lleva a una situación de rompimiento brutal del tejido social con el tema de los feminicidios, porque hay una ruptura importante de ese tejido, ¿sí? Como las mujeres son eliminadas del tejido social, son completamente, pues sí, exterminadas. Hay un exterminio de las mujeres de una comunidad. Y entonces eso nos lleva a decir, ok, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, hay una fractura, hay una desconfianza, no hay cuidado, ¿sí? Están rotos todos los sistemas de tejido social y el comunitario inexistente. La justicia restaurativa, entonces, tiene principios básicos, ¿no? La participación activa de las partes interesadas y la reparación del daño causado por las personas, lo que les decía. em, y pues no voy a hablar mucho de esta porque yo sé que van a tener otra sesión enfocada en la justicia restaurativa, pero es muy interesante porque esta perspectiva sí nos puede ayudar a identificar cuáles son las premisas de lo común para transformar una sociedad más inclusiva, más igualitaria, y la transformativa tiene un sentido mucho más profundo. La justicia transformativa va hacia modificar el paradigma social. O sea, no solamente el tejido comunitario, sino el tejido social. O sea, la justicia transformativa nos da la posibilidad de entender que hay mecanismos sociales que se pueden establecer para modificar nuestros propios paradigmas comunitarios, ¿sí? O sea, un golpe de Estado y dictaduras militares ha generado crisis de las instituciones, ¿no? Hay una crisis de la ilegalidad. Por lo tanto, hay una consecuencia en el Estado de Derecho. Y entonces ahí aparecen las normativas nacionales e internacionales, ¿no? O sea, son ejemplos de donde se ha impulsado la justicia transformativa. Y lo que hemos hecho las naciones que hemos tenido ese tipo de, ya me estoy pasando del tiempo, ¿verdad? Ya voy a acabar. Lo que ha pasado en estos estados-naciones que han tenido estos golpes de estado donde la fractura social ha sido cruenta, ¿no? Piensen en Argentina, piensen en Brasil, pero también pensemos en México, en la crisis de seguridad y de violencia que tenemos. Yo la equiparo. Lo que hacemos como sociedad es buscar la democracia constitucional. Todo lo que tenga que ver con la Constitución, con el Estado de Derecho, la procuración de justicia. Eso es lo que nosotros nos agarramos para para generar la búsqueda de la justicia, la verdad, las reparaciones, ¿no? Así como, como Argentina además también lo puso en la mesa, las garantías de no repetición. La justicia transformativa ve todos estos elementos, los observa y los identifica para poder modificar o transformar desde la necesidad comunitaria a lo social. Por eso es transformativa. Transforma el paradigma social, que básicamente no puede regresar a ser al de antes. Tiene que ser nuevo. Por eso es transformativa. La justicia restaurativa restaura al estado anterior, pero la transformativa ya no puede regresar al estado anterior. Tiene que transformar sus nuevos modelos. Entonces, la justicia restaurativa, para ir ya terminando, es lo que decíamos, está dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias. La justicia restitutiva habla de la restitución de los derechos de una víctima frente a lo que se le causó. Y la justicia transformativa
busca la transformación sustantiva después de una ruptura, de una fractura del tejido social dañada gravemente por un conflicto o por varios conflictos o por fenómenos sociales como la violencia, y que no trata de regresar al estadio anterior del conflicto, porque no hay forma de regresar a ese estadio, sino que busca transformar y construir uno nuevo, con unas relaciones distintas desde lo comunitario, una superior evolucionada al estadio anterior. Para mí esto es sustantivo porque transformar el paradigma, cuando hablamos de igualdad, para mí es eso, transformar el paradigma. Es romper el estadio de convivencia, estereotipos y roles, es romper el paradigma del machismo y la misoginia, es romper el paradigma social de la subordinación para construir un nuevo paradigma de cuidado comunitario, donde la vida sea el centro. Y bueno, este es un poco el sentido de la justicia transformativa, nueva relación interpersonal, actos de transformación, medios de solución transformativos de relaciones conflictivas y cultura de paz. La justicia transformativa va de la mano con la cultura de paz. Cuando se hable de cultura de paz, siempre va a estar en el fondo el enfoque de la justicia transformativa como este proceso del que todas las personas afectadas por una injusticia necesitan abordar, reparar el daño. Las personas afectadas reflexionan y relatan cómo les afectó también ese acto, qué se puede hacer para repararlo y que, por supuesto, haya también la posibilidad de restituir derechos, ¿no? Y ya. Entonces, esto es muy importante. La cultura de paz, cuando hablemos de justicias restaurativas, de justicias transformativas, sin duda tenemos que hablar de cultura de paz, porque la cultura de paz es la que nos da la posibilidad de construir un paradigma comunitario y social distinto al que tenemos y que actualmente lo único que ha hecho pues es romper nuestro tejido paulatinamente con los mecanismos de violencia que vivimos constantemente, ¿no? Pues eso sería todo. Perdón por pasarme de tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Carla. Yo creo que ha sido una sesión donde nos has traído un chorro de reflexiones, ¿no? Eh, la verdad es que hay cosas bien interesantes de lo que dijiste, ¿no? Por ejemplo, esta parte como de el tejido social y esta parte de la vida en el centro, ¿no? Creo que muchas veces olvidamos el por qué nos constituimos como comunidades, como grupos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y al final, esta protección de la vida en el centro, ¿no? Creo que tiene que ser como una guía, un sentido, ¿no? Que nos haga recuperar lo colectivo. Además de que eso hace y toma sentido que las redes comunitarias nos sostengan, ¿no? Frente a todos los procesos, incluso frente a unas dinámicas de violencia, lo que nos termina rescatando, sosteniendo, lo que nos termina como dando sentido de arraigo y pertenencia, sigue siendo nuestras redes comunitarias, ¿no? Ese tejido que nos sostiene. También creo que es muy importante para que reflexionemos sobre esta parte del sentido común, de los sentidos comunes, ¿no? Y me gusta cómo usas la expresión, porque primero nos estabas hablando sobre estos comunes que tenemos como colectividad, pero luego vieron la expresión sentido común. Y a veces entendemos este sentido común como algo racional, ¿no? Casi que está como en una máxima de la experiencia que se sigue, y no lo vemos como justamente también un proceso, diría yo, hasta civilizatorio dentro de nuestras comunidades, ¿no? En el sentido de que estos sentidos comunes van cambiando, se van transformando, van evolucionando. Hace poco le escuchaba yo una mesa de discusión donde hablaban de temas sobre la realidad que estamos viviendo ahora en esta parte política, pero una de las personas que estaba en la mesa justo dijo, lo que estamos observando es el cambio del sentido común. Y yo en ese momento me costó trabajo cacharlo, ¿no? Ahora que te escucho, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Esos comunes van cambiando, se van transformando. Y
Yo voy a dar la voz a las personas que están haciendo preguntas porque hay varias en el chat con inquietudes, pero también quiero contarte que desde la parte forense estamos tratando de llevar también lo forense al campo de lo psicosocial, de lo comunitario, porque nos ha parecido desde la visión de la escuela también, ¿no? Que esa parte es esencial. Las personas no solo se afectan en su individualidad, ¿no? En su persona, en este territorio como de lo corpóreo, sino que esas afectaciones reverberan, ¿no? Y tienen impactos justamente en estos espacios que tienen que ver con el sistema de creencias, que tienen que ver con la parte de la ideología, con el proyecto de vida, con un montón de cosas que también tenemos que irlo llevando al campo de lo jurídico, ¿no? Porque muchas veces lo jurídico también se ha quedado en este discurso, como bien decías, de este sistema capitalista colonizador, ¿no? De lo individual. Y cierro con un comentario. Hay una antropóloga muy conocida que es Margaret Mead, ¿no? Y a Margaret Mead, esa anécdota se vuelve muy famosa porque en una conferencia un estudiante le pregunta que para ella como antropóloga, ¿cuál es el primer eh, indicio de un proceso civilizatorio en los grupos humanos? Entonces ella dice que cuando en la naturaleza un ser se fractura una pierna o un brazo, ¿no? Un animal está casi destinado a la muerte, ¿no? O sea, si se lesiona de esa manera, no va a haber posibilidad de que sobreviva. Entonces ella dice, el indicador de un verdadero proceso civilizatorio, y luego dice, y de comunidad, es cuando encontramos un primer cuerpo, restos de un fémur que fue curado. Porque eso implica que un otro, de esta manera compasiva, ¿no? Empática, afectiva, se hizo cargo de ese que está ahí, ¿no? Y le posibilitó como la existencia y la vida y la permanencia de la vida, ¿no? Entonces, como también esa parte de lo afectivo, de lo empático, de lo sensible, del diálogo, se ha perdido mucho, ¿no? Y ponemos mucho énfasis a la parte de lo que se materializa, ¿no? Lo técnico, lo material, los bienes, incluso la parte de política institucional. Creo que también es un llamado a la reflexión sobre, sí, hablamos de comunidad, pero qué tan dispuestos estamos también a reflexionarnos, a reflexionar al otro, ¿no? Y también como a ir cambiando estos sentidos comunes, ¿no? Entonces, yo insisto, te agradecemos muchísimo la reflexión, creo que ha sido muy enriquecedora y pues ahora le voy a decirte o voy a leerte algunas preguntas que están en el chat. Voy a ir juntándolas en par, ¿no? Para que vayamos como haciéndolo más rápido, pero dice Lisette, en este regreso a cursos presenciales, ¿se puede entender como una nueva comunidad los tianguis en colegios, escuelas y facultades, cuando se ven objetos y productos que dañan la salud y que producen un sistema capitalista rompiendo con espacios estudiantiles que generan conciencia de temas como promover la no violencia o la cultura de paz? De proponer y crear arte o manifestaciones que la comunidad estudiantil está logrando en sus aprendizajes, ¿no? Carla nos dice, las comunidades son fundamentales para generar los cambios, evolucionar, transformar y avanzar. Creo que lo pondría ahí primero, como en estas nuevas manifestaciones, ¿no? Comunitarias de los estudiantes. Sí, de acuerdo, Anaí. Bueno, por supuesto, les agradezco a todas las personas que están comentando en el chat, ya vi que son un montón. Eh, y que por supuesto abre el diálogo. Yo creo que no vamos a poder resolverlas todas, tampoco tenemos todas las respuestas. Siempre digo que a mí me gustaría tener todas las respuestas, pero tampoco puedo. Pero vale la pena la reflexión conjunta. Yo creo que este tema de los tianguis en los colegios es algo que no es nuevo. Ya, o sea, hemos visto otros momentos en la universidad cuando aparecen los tianguis, pero es cierto que después de la pandemia hubo una necesidad de volver a habitar el espacio físico. Y el espacio físico de la universidad es un espacio que da identidad. Y también se convergen ahí varias desigualdades estructurales, económicas, que están impactando en las juventudes, en el estudiantado que tenemos. Además de haber tenido estos procesos
psicológicos, psicosociales fuertes de encierro. Eso también impacta en el sentido comunitario. Cuando regresamos a la presencialidad, ávidas y ávidos de poder otra vez interactuar, también nos encontramos con un montón de carencias que en nuestra sociedad, en nuestro tejido social, aparecen y se reflejan más en las comunidades más jóvenes. Y por eso los tianguis y la autogestión y la necesidad de procurarse estos espacios también de consumo. A mí no me gustaría, digamos, hacer algún juicio de valor en términos de los consumos, que puede hablarse, si hablamos de las drogas, del alcohol, de estos, de estas sustancias, porque también creo que hay que insertarlos en un proceso comunitario donde estamos perdiendo también la posibilidad de entender el origen de esos consumos, de poder entender por qué las juventudes están en esta, pues en esta necesidad de consumo que dañen o que pueden dañar de manera individual su subjetividad, su psique, de manera fisiológica, eh, o que está respondiendo a otro tipo de necesidades. O sea, yo creo que por eso es importante no tener primero la perspectiva criminalizante, sino más bien entender el origen y los factores sociales que están haciendo que nuestras juventudes vayan no solamente al consumo de estas sustancias, yo también pensaría en otro tipo de redes, incluso que se involucran con la criminalidad, para buscar también otras formas de movilidad, ¿no? O sea, yo creo que es un tema complicado y porque no hemos hablado tanto de cultura de paz. Es que yo creo que a las juventudes les surge, como nos surge también a las personas de otras edades, trabajar el tema de la cultura de paz. O sea, yo estoy segura, lo he visto incluso cuando se establecen círculos de paz o espacios de escucha con las adolescencias. Híjole, las adolescencias gritan a voces la necesidad de construir paz en sus entornos inmediatos. Y ni siquiera hablo del entorno escolar, hablo del entorno familiar. Algo está pasando en nuestras comunidades, en el ámbito familiar, que estamos expulsando de nuestras comunidades a las, a les y a los jóvenes. Entonces, eso también es una cosa que valdría la pena comentar, que va a un lado de lo que dice Carla. O sea, las comunidades son fundamentales para los cambios, son fundamentales para identificar problemáticas, para evolucionar y, por supuesto, avanzar. Avanzar en esa utopía, en ese ideal comunitario que nos ayuda a entendernos de otra manera. Un Ujú. paradigma comunitario distinto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay una pregunta que es constante, ¿no? Se formula de diferentes formas, pero tiene que ver con la preocupación por las dinámicas de violencia que se viven en las aulas, ¿no? En la relación de pares, pero también de estudiantes con profesores. Y también una preocupación en varias preguntas sobre qué hacer cuando te enfrentas a personas que a lo mejor en la duda y en la inquietud que tienen las personas que nos escriben, aparentemente carecen de herramientas, ¿no? Para poder dialogar como desde otros campos que no es la violencia, porque la violencia está tan normalizada que parece que es el único medio, no sé. Sí, pues es que por eso es importante hablar de los mecanismos restaurativos, como la conciliación, la mediación, la interlocución. Es que hemos perdido esas herramientas de diálogo básicas, de construcción de paz. Y por eso no sabemos qué hacer cuando nos aparece o tenemos contacto con una persona que necesita ayuda, que está siendo fracturada en su subjetividad a través de la violencia. ¿Y saben por qué? Porque primero lo que nos pasa es que nos atraviesan las violencias que vivimos también nosotras y nosotros y nosotros. O sea, en la experiencia que he tenido en el acompañamiento de casos de violencia, la primera cosa que a mí me saltó en ese proceso de acompañamiento es por qué me dolía tanto, por qué me impactaba tanto, por qué lloraba después de acompañar a las chicas, por qué me atravesaba tanto. O sea, por qué no podía mantenerme serena, tranquila para poder apoyar, porque me atravesaban las violencias a mí también, porque al final esa identificación
como lo llama la psicología social, de lo que le pasa a la otra persona, pues imposibilita la posibilidad de ayudar. Y eso es muy importante. Cuando no trabajamos esa parte también de manera individual y comunitaria, no podemos ayudar como quisiéramos a las personas que están sufriendo esas violencias. Y podemos incluso caer en procesos de revictimización o de generación de expectativas que no solo no ayudan, pueden perjudicar a la persona de manera individual. Entonces, sí necesitamos más construcciones colectivas, más espacios colectivos de reflexión de esas herramientas psicoemocionales y psicosociales. Es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no tenemos esas herramientas? ¿Cómo resolvemos los conflictos en el ámbito familiar? ¿Cómo resolvemos los conflictos en el ámbito de amistad, de relaciones sexoafectivas? ¿Cómo los estamos resolviendo? Porque creo que ahí es clave entender si los estamos resolviendo o no sabemos cómo resolverlos y necesitamos construir esas habilidades. Ahora, yo creo que esas habilidades tampoco están en un manual, son habilidades sociales, comunitarias, que tenemos que poner en práctica todas las personas que constituimos el sentido comunitario. Y Por yo eso nos... diría, y que se Ah, desarrollan en y se van colectivo. desarrollando. Incluso se van también y van evolucionando también en función de esas dinámicas, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos esa sensación de que hay esa ausencia de herramientas en espacios o en personas, tendríamos que preguntarnos qué es lo que hemos estado dejando de hacer para que eso esté ocurriendo, ¿no? Más que cargar como la responsabilidad de manera individual, porque creo que eso regresa al paradigma del que tú hablabas, ¿no? El individuo como único responsable, ser psico-biopsicosocial, ¿no? En esta esfera que lo aísla de alguna u Así otra es. manera y pareciera como que llegó ahí casi por generación espontánea, cuando obviamente no fue así, ¿no? O sea, hubo otras dinámicas, ¿no? Oye, y nada más no quisiera dejarlo porque es una pregunta que está constante. ¿Qué pasa con las violencias en las aulas, ¿no? ¿Cómo de pronto entrarle como a estas dinámicas entre estas jerarquías, ¿no? Que de pronto están y estos roles que están presentes en ese espacio? Fíjense que ese sí es un tema que hemos aquí ya explorado mucho y hemos intentado varias metodologías. Y hay una metodología que sigue siendo exitosa en términos de lo que puede ayudar a identificar esas violencias en las aulas, em, que es generar espacios de escucha, generar espacios seguros de escucha, para restablecer la confianza y construir también espacios donde la expectativa o la escucha activa se muestra desde las personas que facilitan esos espacios. Hay una gran necesidad, eso también lo hemos visto, una gran necesidad de expresar lo que sentimos en los espacios educativos, lo que nos pasa en los ámbitos escolares, en las aulas, lo que construimos en las aulas. Es que tenemos que dejar de pensar que las aulas solamente son para transmitir conocimiento. Las aulas son ámbitos de relaciones psicosociales, psicoemocionales. Ahí construimos vínculos comunitarios. Entonces, es por eso tan importante abrir espacios de escucha activa, empática, donde nos formemos como facilitadoras de esos espacios, no para juzgar, no para regañar, no para castigar, sino para poder posibilitar la escucha. Estamos muy en este sistema muy individualista donde solo me escucho yo y a los que quiero. Y los demás, pues no me interesa. Y el mundo se explica ¿No? desde donde estoy yo. Y exacto, y es mi perspectiva y esa es la que más me importa y es la que voy a cuidar. Pero cuando nos sentamos y escuchamos a la otredad, ¿no? Cuando me he sentado y he escuchado a las adolescencias, a las investigadoras, a las trabajadoras, y escucho sus problemáticas, sus necesidades desde una posición de escucha, chin, ahí sí me da un golpe de realidad fuerte, ¿eh? Y me doy cuenta que urge establecer estos espacios universitarios también como esos espacios de construcción de comunidad. Mm, Eh, es, total. esa es una potencialidad positiva que tenemos. O sea, no quisiera
decir, chin, ya, pues estamos muy mal. No, sí hay una posibilidad. Estos son los espacios que posibilitan la construcción de la comunidad, los espacios Totalmente. educativos. Entonces, hay que apostarle a eso. Las personas que están aquí, yo creo que son ya potenciales facilitadoras y facilitadores para abrir esos espacios de escucha con sus propios estudiantes, con su propia comunidad estudiantil, con su propia comunidad de pares. Entonces, hay que apostarle a eso. No es fácil, no es sencillo y no es rápido, porque otra vez estamos hablando de tejido comunitario. Es poner otra vez en la mesa cuáles son los comunes y eso no es fácil. Totalmente. Voy a hacer unas dos últimas preguntas que están relacionadas con el tema del sistema de justicia, ¿no? Porque creo que es interesante. Una es de Melissa que dice, ¿qué consideraciones debemos tener cuando se relaciona la justicia restaurativa con figuras como la mediación y la conciliación, mismas que la ley enuncia como no aplicables en casos de violencia de género? Y Armando también nos dice, en el caso de la perspectiva forense, trabajamos con personas antisociales que no tienen estas herramientas y el uso de estas podría darles la oportunidad de atentar contra nuestra persona. ¿Usted recomendaría preocuparnos por nuestra seguridad o seguir intentando el uso de estas herramientas? Ay, esa última pregunta está complicada, Armando, porque a lo mejor no alcanzo a entender bien qué tipo de herramientas eh, son esas que podrían incluso atentar en contra de su propia seguridad. Entonces, yo ahí, o sea, yo creo que sí hay que seguirle apostando a construir habilidades psicosociales. Eh, Desde la diversidad también, desde también el cuidado, por supuesto, de las personas y nuestra integridad física y psicoemocional. Tampoco se trata de lanzar nuestra propia seguridad en ello, pero sí creo que vale la pena cuidar los espacios. A lo mejor con un equipo interdisciplinario en espacios más controlados, donde se pueda trabajar desde otro lugar para la búsqueda de las herramientas que también puedan funcionarle a las personas. No todas las herramientas, no todas esas habilidades, las personas pueden utilizarlas de la misma manera. Entonces, entiendo que aquí también se trabaja con una diversidad importante de personas, ¿no? Yo creo que ahí por lo menos la perspectiva psicosocial es muy importante. Y sobre el tema de la mediación y la conciliación que la ley efectivamente prohíbe desde este derecho punitivo, eh, hay que entenderlo desde este derecho punitivista. O sea, no se puede, digamos, construir la mediación y la conciliación cuando la violencia que se ha ejercido en contra de una persona, pues básicamente está también, no solo dañó a la persona, sino la pone en riesgo de vida. Cuando hay elementos que también en el contexto pueden poner en peligro su vida. Entonces, por eso el derecho penal, el derecho punitivo prohíbe la mediación y la conciliación, pero eso pasa en México, porque hay otros estados donde sí se permite con el tema de la violencia sexual. El tema es con la violencia sexual, donde sí se permite la conciliación, la mediación. Yo creo que aquí lo que a lo mejor más que apostarle a las herramientas de mediación y conciliación, habría que apostarle a la reparación del daño, que es otra, es una herramienta que puede también ayudar a que estas responsabilidades que se le finquen a la persona no sean solamente, no tengan solamente una sanción cuantificable, ¿sí? En tiempo de cárcel o en tiempo sí, pues, de estar confinado en un sistema carcelario. Yo creo que también hay que buscar que haya otro tipo de sanciones donde las sanciones reparen el daño. O sea, la búsqueda de la responsabilidad de la persona. O sea, no es necesario que haya mediación y conciliación para eso. O sea, sí se puede trabajar con la persona infractora de la ley a través del enfoque restaurativo para colocar la responsabilidad que tuvo esa persona, ¿sí? O sea, como que no se contraponen.
Pero en México, pues sí, la violencia sexual, pues es que es una violencia. Imagínense poner a dialogar a una niña de 10 años que fue violada frente, pues, al padre o al abuelo. O sea, hay un desequilibrio de condiciones igualitarias para poder conciliar, y eso también es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Pero otra vez, el enfoque de la justicia restaurativa tiene varios mecanismos en diferentes momentos que vale la pena aplicar. Sí, y tal vez nada más en cuanto al tema de las personas que tienen como algún indicador como de temas antisociales. Creo que también es como que vayamos a la reflexión de que a veces desde esta perspectiva psicológica, ¿no? Nos quedamos en una visión netamente clínica, ¿no? Que otra vez trae responsabilidad eh, al individuo, ¿no? Casi como si fuera una alteración de la Matrix, ¿no? Y entonces no, fue una falla defectuosa, ¿no? Que hay que eliminar. Y no con eso estoy diciendo que tengamos que entrar como a justificar la realización de ciertas conductas, sino que creo que tiene que atravesarse por estas visiones psicosociales, ¿no? Si la persona tiene estos comportamientos que laceran el tejido social, sí, tendríamos que preguntarnos una gran parte de cómo se responsabiliza, pero también hay otra donde tendríamos que preguntarnos por qué eso está pasando en nuestras dinámicas y por qué se vuelve cada vez más frecuente, qué lo permite, qué lo genera, ¿no? Las personas que transgreden la norma no surgen como de la nada, ¿no? O sea, van siendo como un reflejo de lo que está sucediendo. Creo que el mejor ejemplo lo diste tú durante la charla cuando dijiste, pasamos de un territorio del aula física al aula virtual. Y en ese territorio virtual también nos trajimos todas esas dinámicas, incluyendo la violencia. Tan es así que empezaron a suceder, empezó a manifestarse de formas determinadas. Entonces, es un buen ejemplo de cómo no sigue solamente al individuo, sino sigue como a toda la parte social, comunitaria y al tejido, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy esencial y la apuesta es, pues, a no quedarnos, digamos, con esta visión netamente patologizante, clínica, sino que empezar. No estoy diciendo que hay que desecharla, sino que empezar a abrirla para mirar otros enfoques y entonces eso nos dé una mirada mucho más compleja, ¿no? De la problemática que estamos analizando, para poder justamente lo que dijo Carla durante la charla, desmenuzarla y entonces poder entender por qué está pasando, cómo está pasando y entonces cómo podemos atacarla, ¿no? Entonces, pues hay muchos comentarios, obviamente reflexionando sobre el tema de las comunidades indígenas, las dinámicas en el aula, etcétera. Te queremos agradecer muchísimo, ¿no? Con tu participación en este espacio. Creo que, como tú dices, son espacios donde se puede empezar justamente a generar la reflexión, a pensarnos, a pensar al otro, ¿no? Y muchos procesos que creo que se van gestando y que son el objetivo de este seminario. No sé si para despedirte quisieras decirnos algo y para eso, con eso cerrar la sesión. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes, Anaí, Carla, a Zoraida por este esfuerzo que vale mucho la pena y a todas las personas que están aquí. O sea, a mí me parece que ya ustedes están dando un paso muy importante para poder entender estos temas y también poder aplicarlos, ¿no? E implementarlos. No hay que tener miedo a también equivocarnos, porque es parte de ese nuevo paradigma comunitario que queremos construir. Entonces hay que entrarle, hay que posibilitar, hay que ayudar, hay que facilitar. Yo creo que desde su perspectiva, desde las ciencias forenses, es fundamental poder trabajar también de manera interdisciplinaria para que esta visión, donde la vida sea el centro de lo común y el cuidado de esas relaciones, nos apoyen, justo para no excluir a estas personas que pensamos que son unas fallas en la Matrix, sino para entenderlas y entender el origen que provoca que nuestro tejido social que esté generando este tipo de personas, de individuos fuera del sentido comunitario. Yo nada más aplaudiría muchísimo el esfuerzo y quedo pues también muy atenta a los siguientes ejercicios. Muchas gracias de verdad por su atención y el espacio de escucha.
Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a todas, a todos, a todos que nos acompañaron. Y nos vemos el día de mañana en la última sesión del seminario, en donde tendremos como invitada a la licenciada Noemí Monroy Enríquez. Y justo ella nos va a hablar de los círculos de paz para la convivencia, ¿no? Que también es un tema fundamental si queremos llevar como todas estas prácticas de justicia transformadora, ¿no? A nuestras comunidades. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Carla, te estaremos haciendo llegar tu constancia y que la pasen muy bien. Hasta luego. Buena tarde, cuídense, bye.